Muy buenas tardes, muchachos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy y voy a comenzar con la grabación. Gracias, Rafael. Y vamos a partir de esta forma. A medida que voy avanzando, voy a ir rayando las ecuaciones y voy a aplicar un poquito de pizarra, ¿ya? Para que aprendamos a desarrollar los ejercicios. Entonces, les traje dos ejercicios el día de hoy. Vamos a ver que el que yo le di tarea para la casa, que es relativamente simple, y otro un poquito más complejo, entre comillas, que ustedes ya vieron un ejercicio similar, pero no lo aplicamos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver dos ejercicios, y el primero lo voy a empezar a desarrollar ahora. Como dije anteriormente, las ecuaciones, voy a rayar acá, las ecuaciones están hechas para esta condición. Aquí teníamos un B1 y acá teníamos un B2, o era al revés, un B2 y un B1. En estricto rigor lo que quiero decir es que nosotros nos vamos a enfocar en esta parte. En esta forma geométrica, ¿ya? Para poder desarrollar nuestras ecuaciones. Y a este le denominamos B1, esta distancia B2, ¿cierto? Y vamos a aprender a determinar estos ángulos con las ecuaciones, pero también vamos a aplicar el método gráfico. Este es alfa 2, de aquí a aquí, y este es alfa 1. Y alfa 1 se define como el ángulo completo, ángulo total, menos el alfa 2, ¿ya? Y eso es lo que indica acá. Si se fijan, matemáticamente no tiene ni una ciencia esto. El alfa 2 es cateto opuesto, partido sobre el cateto adyacente, que es B1 partido en Z. Eso es lo que indica acá, B1 partido en Z. Y el alfa 1 es el ángulo completo, que es B1 más B2 partido en Z, que vendría siendo todo eso, menos este ángulo alfa 2. Por eso le vuelvo a restar esta misma ecuación que aparece ahí arriba. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, las ecuaciones son muy sencillas. Sin embargo, cuando queramos calcular los incrementos de carga, o el incremento de delta P, o delta Q, como quieran llamarlo, son incrementos, vamos a tener la carga inicial, que la carga inicial está directamente en función de la altura de que alcanza el terraplén. Entonces, Q0 va a ser el gamma del terraplén por la altura del terraplén, dividido este factor de influencia. Todo lo que vemos acá es un factor de influencia. Alfa 1 y alfa 2 están en radianes, ojo con eso, ¿ok? En radianes. Para el Excel no va a ser ninguna complicación. Entonces, manos a la obra. Voy a agregar aquí una hoja en blanco para poder ir rayando como tipo pizarra, ¿ya? Entonces lo voy a hacer aquí un zoom. Y en realidad lo voy a agrandar. Ahí la tengo, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el punto A1. Punto A1. ¿Ok? Y el punto A1 teníamos la simplificación que justo estaba 5 metros bajo la mitad de nuestra forma. Entonces es lo mismo que nosotros calcular una pura distancia, o sea, una pura forma geométrica y multiplicarla por 2, o calcular esta y esta y nos vamos a demorar más si sabemos que son los mismos ángulos, prácticamente los que se desarrollan. ¿Ya? Entonces, ahí me equivoqué. Punto A1, y voy a dibujar de forma simplificada esta ecuación. ¿Ya? Esta distancia, si yo divido en todo el terraplén, me va a quedar 2,5, y de aquí a acá son 14 metros, ¿cierto? Este Q que aparece acá viene siendo gamma por H. Y gamma eran 17,5 kilonewtons por metro cúbico por los 7 metros de altura que tiene esto. Entonces el Q me queda en unidades de 122,5 kilonewtons partido en metro cuadrado. Ojo con eso con las unidades, ¿ya? Recuerden que estamos analizando un punto A1 que está a 5 metros respecto a la base del terraplén, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es esta forma geométrica que tenemos aquí, lo vamos a multiplicar por 2 para encontrar el incremento de esfuerzo. Entonces, hagamos las ecuaciones. B1 partido en Z y B2 partido en Z. ¿Ya? B1 partido en Z es 2,5 dividido la profundidad de análisis. Y el B2 son los 14 metros dividido la profundidad de análisis. Esto me da 0,5 y esto me da 2,8 aproximadamente. De acá yo me voy a meter a calcular el factor de influencia con beta
con B igual 0,5, B1 partido en Z 0,5 y B2 partido en 2 de 2,8. ¿Ya? Entonces, disculpe que quede así, si yo voy a esta gráfica, ¿ya? Si yo voy a esta gráfica, voy a borrar lo que hice todo anteriormente, y voy a 0,5 con 2,8, el B1, acá abajo tengo B2 partido en Z y voy a identificar que es 2,8. Aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3, el 2,8 como por aquí. Subo y tiro una línea completa hasta arriba. Y después identifico el B1 partido en Z que es 0,5, y es esta curva que vemos acá. Entonces, donde intersecte, yo leo hacia el lado, y me da aproximadamente 0,455, que es el valor entre 0,45 y 0,46. ¿Ya? Entonces, si yo voy a completar mi ejercicio, el factor de influencia con B1 partido en Z de 0,5 y B2 partido en Z de 2,8, eso me da un factor de influencia, un I sub F podemos decirle, de 0,455. Y como yo estoy considerando la forma geométrica que dije anteriormente, por 2, porque en la misma forma está justo en la mitad del punto de análisis, está justo en la mitad, lo voy a multiplicar por 2. Entonces aquí queda por 2. Finalmente, el delta Q, el incremento de esfuerzo a esa profundidad, es la carga que calculamos anteriormente por los 0,455 por 2. Y esto me da aproximadamente 109,03 kilonewton por metro cuadrado. ¿Cierto? Dificultad para este punto, ninguna. Easy, muy fácil. Esa es la respuesta final a los 5 metros de profundidad. En realidad, los delta Q con Z igual 5 metros. ¿Ok? Así en este interior debiésemos considerarlo. ¿Ya? Sin embargo, yo quiero evaluarlo en función de las ecuaciones que aparecen acá. Entonces lo que tengo que hacer es identificar nuevamente. El beta 1 es 2,5, el beta 2 es 1,4 y la profundidad es 5. Saco los beta 1 partido en Z, que son los mismos que calculé anteriormente, y calculo los ángulos. ¿Ya? Si yo hago un zoom acá, los ángulos están en función de el alfa 2, arco tangente de beta 1 partido en Z, que aparece acá, y para eso yo aplico el arco tangente del valor que está ahí y me da en radianes. Eso ya está en unidades de radianes. Si yo quiero pasarlo en grados, lo que tengo que hacer es multiplicar esto por 180 y dividirlo en pi. Y ahí me quedan 26,56 grados, ¿ya? Pero eso no es el alcance de lo que queremos ver ahora. ¿Ok? El alfa 2, el alfa 1 es lo mismo, en función de los valores que aparece el beta 1, el beta 2 y z, y le resto el alfa 2 y me queda el valor de 0,81. Finalmente, si se fijan, el factor de influencia, le voy a poner Q para que no se confundan, y su Q es igual al mismo valor, bueno, casi idéntico al valor que calculamos antes. Recuerdan que evaluamos gráficamente, el que evaluamos gráficamente había dado 0,455, en estricto rigor, matemáticamente da 0,452 o 3. Entonces, estamos bien. Finalmente lo que hago es multiplicar ese factor de influencia por 2 y la carga que calculé anteriormente, y perdón, aquí es delta Q. ¿Ya? Y me quedan 110. Entonces, tanto analíticamente como gráficamente como matemáticamente, el valor es exactamente el mismo. ¿Ya? Ese está perfecto. ¿Ya? No tenemos ninguna complicación. ¿Cuándo se complica el asunto? Cuando queramos calcular justo en el punto que está acá. Entonces, para eso hay que hacer un pequeño truco y vamos a calcular este triángulo y este punto de acá lo vamos a completar y vamos a calcular toda esta forma geométrica. Profe, ¿este PDF ya está subido en el navegador? No, señora, aún no lo hago. Ah, ok. Pero se lo voy a subir, ¿ya? Ya, muchas gracias. Ya. Y si se fijan, aquí hay una parte de una geometría que no está considerada como suelo, entonces yo se la tengo que restar. En estricto rigor lo que voy a hacer, voy a calcular un factor de influencia de un triángulo chiquitito, más un factor de influencia por la parte grande que yo completé, de adrede, menos ese triangulito invertido.
Y así voy a calcular un factor de influencia, por así decirlo, final. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer ahora. Eso es lo que voy a intentar. Así que si hay dudas, me preguntan más, ¿ok? Ya, manos a la obra. Tengo aquí mis torpedos que lo hice a mano. Entonces, el punto A2 es igual. Este triángulo, que le voy a denominar que tiene 5 metros, ¿cierto? Y bajo ese punto tengo los otros 5 metros, que es el punto A2, ¿cierto? Y esta distancia va a ser un Q sub 0,1, le voy a poner. Más este rectángulo, o en realidad este como trapecio, ¿cierto? Que está dividido así. Y este le voy a denominar Q sub 0,2, donde esta distancia son 14 metros, y de aquí para allá son 14 metros también. Se fijan, también está 5 metros de profundidad. Menos este triángulo invertido, que es el mismo que yo veo acá, ¿cierto? Y entonces este lo voy a denominar Q sub 0,3, y este mide 9 metros. ¿Ya? Punto 1. El Q sub 0 no lo tengo, ese, y tampoco tengo ese. El que es más fácil de calcular es el Q sub 0,2 porque es gamma por H solamente. ¿Cierto? Entonces lo que vamos a hacer para esta condición, este de acá, vamos a aplicar un tales. Y ese tales va a estar en función del triángulo mayor, ¿cierto? Que tenía 7 metros de altura, a una distancia X que no conozco, ¿cierto? Pero también necesito conocer la distancia X1 para poder calcular este triangulito de acá. Este Q1 va a estar en Q sub 0,3, va a estar en función de X1. Si voy muy rápido me avisan. ¿Ya? Entonces voy a aprender a calcular esa parte. Yo sé que esta distancia tiene 5 metros. Entonces aquí aplicando tales, digo que 7 es a 14, 7 es a 14, porque toda esta distancia para allá eran 14 metros, como X es a 5, como X es a 5. 7 es a 14, como X es a 5. ¿Recuerdan? Entonces aquí calculo que X es igual a 2,5 metros. ¿Ya? Por diferencia, yo sé que X más X1 es igual a 7 metros. Como ya tengo X, sé que X1 vale 4,5 metros. ¿Dudas hasta aquí? Yo creo que ninguna. ¿Cierto? Fantástico. Entonces, vamos a completar. Q sub 0,1 es igual gamma por H. ¿Qué gamma? Siguen siendo 17,5 por la altura. ¿Qué altura? La altura de este triangulito pequeñito, por X, 2,5. Q sub 0,2 va a ser igual. El valor que ya calculamos anteriormente, que era gamma por H, 17,5 por los 7, que ya lo teníamos anteriormente, y Q sub 0,3 también tengo que calcular el gamma por H. Pero ahora esa altura mide 4,5 metros, entonces 17,5 por 4,5. Estas ecuaciones me entregan valores de 43,75 kilonewton por metro cuadrado, 122,5, que era el mismo valor del ejercicio anterior, y 78,75 kilonewton por metro cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí tenemos las tres principales cargas para poder aplicar en la ecuación. Entonces, en estricto rigor, lo que tengo que hacer ahora es calcular los B1 partido en B2, B1 partido en Z y los B2 partido en Z, y los factores de influencia de cada una de esas cargas. Pero la parte más pesada, donde estaba el pseudo truco, era esta parte, ¿cierto? Aprender a calcular esas cargas que me generan un esfuerzo a la profundidad de 5 metros debajo del terraplén, ¿cierto? Ya, muy bien. ¿Qué parte, Camila? ¿Qué parte no entendió? Hábleme nomás, no hay ningún problema. ¿Cómo calculó los Q? Me perdí, ya. Lo primero que tenemos que hacer es completar las formas geométricas, ¿ya? Entonces yo le digo, la forma, voy a imprimir pantalla de esto y lo voy a pegar en un Paint para no perder. Lo voy a borrar acá. Y así, Paint, y lo pego aquí. ¿Ya? ¿Ok?
Si se fija, en esta parte yo lo que tengo que hacer es calcular en el punto A2. En el punto A2 tengo toda esta carga de suelo como terraplén que me va a ejercer una presión acá abajo. Pero también toda esta carga de suelo en este puntito. Pero yo sé que por ecuaciones la forma geométrica que yo conozco es esta. Es un trapecio. No un triángulo, ni tampoco un triángulo truncado, o un trapecio truncado. Entonces lo que tengo que hacer yo es completar esto con la forma geométrica. Y esta parte lo dejo solo. Por eso hago esto, más todo esto, y le resto esta parte. Eso es lo que estoy haciendo. Si me voy a lo que hice anteriormente, se fija acá, yo lo que hice fue dividir. Y como necesito calcular esa altura que no conozco, porque sé que está a 5 metros desde la esquina izquierda, apliqué un tales, ¿cierto? ¿Y el tales qué hice? Dije, esta altura, que son 7 metros, respecto a estos 14 metros, necesito saber cuál es esa altura X. Y ahí lo que hago es 7 partido en 14, tales, ¿se acuerda? La ecuación de tales es esa S, como es esa S, como X es a 5. Y ahí calculé X. Pero también tengo que completar y calcular este triangulito de acá arriba. Y ese le denominé X1. Pero yo sé que X1 más X es igual a 7 metros. Como ya despejé X, digo que X1 es igual los 7 menos los 2,5 que me dio. M da 4,5. Ah, ya. ¿Qué no entendió entonces? Disculpe. ¿Qué no entendió entonces? Si el Profe, yo tengo otra duda. El triángulo que se resta, la parte de arriba, ¿cuánto le dio que le medía? 4,5, porque es X1 más X es 7, y como X1 me dio 4, X me dio 2,5, X1 vale 4,5. Entonces, cerrando no sé si me entendió, disculpe. Ah, Camila, es dato. El Q está en función del gamma y la altura. El gamma es dato, 17,5 kilonewton metro cúbico. ¿Ya? Profe, Señor. el, al final los Q son gamma por H, ¿cierto? Gamma por H solamente, para el Eso es terraplén. como el esfuerzo que ejercería el terraplén a cierta profundidad. Exactamente. Pero ese es independiente del largo del terraplén. Si el terraplén Sí, fuese de sí, 100 metros, sí, ¿seguiría aplicando la misma carga? sí, señor, porque estoy calculando cuánto volumen aplico en una superficie, como por metro lineal. Entonces estoy calculando un esfuerzo a cierta profundidad. Ah, es por metro. O sea, claro, porque si yo tengo un volumen, ese kilonewton partido en metro cuadrado viene siendo como por metro, pero no lo puedo dividir en metro. Ah, ¿Ya? ya, ya, ya. Es que, Entiendo. claro, es como una carga de faja infinita. Claro. ¿Ya? Pero también lo puedo hacer finita, porque si el terraplén tiene un largo de, no sé, 50 metros, yo puedo calcular cuánta carga ejerzo totalmente sobre un punto al centro o en una esquina. ¿Ya? Ya, profe, gracias. ¿Ya? Siempre tengo que tener el esfuerzo. ¿Ya? Entonces, continuando, tengo que calcular ahora los B1 partido en Z, los B2 partido en Z, ¿cierto? B1 partido en Z y B2 partido. Entonces, yo tengo tres condiciones, el 0,1, el 0,2 y el 0,3, y voy a hacer una tablita del 0,1 para el 0,2 y para el 0,3, para esos tres Q. Entonces, el primer Q, B1, el primer Q, ojo, el primer Q, B1 mide 0, ¿cierto? Porque el B1, si yo voy al triangulito pequeño, solo tengo el triangulito y no tengo nada como distancia B1, eso no existe. Y esta distancia era B1 y solo vive B2. En estricto rigor, ¿qué estoy haciendo? Digo,
B1 no tengo, B1 es igual 0, porque esa parte no la tengo, y solo tengo este triangulito. Y solo vive B2 en mi ecuación. ¿Ya? Entonces, si me voy a la ecuación, ¿ya? Acá dice que, lo borré. B1 partido en Z, B2 partido en Z, me quedaba 0, 0 partido en 5, eso es 0, 14 dividido en 5 para la primera ecuación, para la segunda ecuación y para la tercera ecuación. Y el otro también es 0 partido en 5, porque son triángulos. ¿Recuerdan la forma geométrica? Y vamos a tener esto más esto, ¿cierto? Menos este triángulo invertido. Y los triángulos no tienen la componente B1 que tiene esta condición, ¿cierto? Entonces el B1 es 0 para el primero, el B2 es 14, el B1 es 14 para el segundo, 14 metros, y el B1 es 0 para el segundo triángulo, porque tampoco tiene, solo es un triángulo, ¿cierto? Ahora en el B2 cambia la cosa, en el B2 tengo 5 partido en 5, los mismos 14 partido en 5, y ahora 9 quintos, ¿ya? Este de acá es 1, el 14 dividido en 5 es 2,8, y el 9 quintos es, voy al tiro, 1,8. ¿Ya? Esos son los valores con los que vamos a entrar a las gráficas. Dígame. Aunque sea un triángulo, entre comillas, como invertido, ¿es la misma operación? Sí, la misma operación. ¿Por qué? Porque si yo borro todo esto y abro un paint nuevo, yo lo que intento hacer es, como tengo esta forma, ¿cierto? Le corté eso. Y en estricto rigor yo lo puedo ver así, como lo puedo ver así, ¿cierto? Porque las formas geométricas no me alteran. Obviamente no puedo tener en la vida real un terraplén así, ¿no es cierto? Ya entiendo. Pero da lo mismo, ¿ya? Muchas gracias, profe. No se preocupe. ¿Ya? ¿En qué estábamos? Se me olvidó. Ya. Nos íbamos a meter a las gráficas de Osterger para calcular la carga de terraplén, para calcular los factores de influencia. ¿Señor? ¿Me habló alguien? Sí, yo, Alejandro. Profe, una Sí. consulta. Del 14 en el B1, ¿Sí? se tiene que tomar entonces toda la medida del terraplén desde la parte de arriba. Sí, si No se la fijan, no la aquí lo voy a mitad. volver a dibujar. Miren. Me equivoqué. Tiene razón. Lo siento. Porque tendría que ser como si lo ve como del dibujo, yo lo veo desde 2,5 como B1. Entonces serían los 14 menos 5, 9, más 2,5, 11,5. Ese es el valor estricto. ¿Cierto? Entonces, este punto, cuando yo dibuje todo esto y después le reste esto, esto me quedaba... ¿cuánto era la diferencia? 14 menos 5, 9. Esto está bien. Esto mide 9, ¿cierto? 9 metros. Pero 9 más 2,5 es 11,5. Eso sí. ¿Ya? Entonces, voy de nuevo. Muchas gracias por la aclaración. Yo sumé mal. Tengo de aquí a acá mentira. Yo me estoy confundiendo. Disculpen, muchachos. Ya le entiendo la duda. De aquí, desde este punto hasta este punto, tengo 14 metros, ¿cierto? Si esta distancia mide 9, 9 hasta aquí, 9 más 5 mide 14. ¿Ahora sí? Hola. ¿Sí? ¿La persona que me preguntó? Sí, creo que sí. Ahora sí. Es que Ya, entonces, tenía lo la voy a duda volver a dibujar. que tenía la duda que, por ejemplo, con el dibujo que nos presentan, pensé que era como 2,5, desde ahí se toma, desde la mitad para el lado. Porque fíjate, si yo tomo esta mitad, tengo un cuadrado. ¿Ya? Ah, ya. Ya, pero entonces, desde este punto, gracias por la aclaración, muchas gracias. De aquí a aquí,
Eso, 14 menos los 5, me queda 9 metros. Y 9 más 2,5, tengo los 11,5 al centro, ¿ya? Pero como yo estoy midiendo esta misma forma geométrica, si yo lo paso a este plano, en realidad a esta parte, tengo esta parte. De aquí a aquí hay 14 metros, disculpen, 14 metros, y de aquí a acá hay 14 metros. Entonces B1 y B2 miden 14 metros, ¿cierto? Eso no hay problema. Ya, gracias por la aclaración, disculpa ahí por el... Pero buen dato. Pensé que me había equivocado. ¿Ya? Ya, entonces, me tengo que meter a la gráfica que aparece acá con B1 partido en Z y B2 partido en Z para la condición 0,1, para la condición 0,2, para la condición 0,3. Entonces, aquí es 0 quintos. En realidad voy a anotar el valor que corresponde al tiro para no confundirlos. Tengo 0, no sé por qué no puedo fallar. Ahí sí. 0, 2,8, 2,8, 0, 1,8, 1. ¿Ya? Y voy a sacar los factores de influencia para cada uno de esos. Entonces, B2 partido en Z es 1, aquí está el 1. Después tengo 2,8, 2,8, un poquito menos, es como por ahí, ¿cierto? Un poquito menor que 3, y el otro es 1,8, estoy como por aquí. ¿Ya? Voy a calcular el factor de influencia para la carga 1. Tengo que ir al valor de 0, y esta es la curva de 0, de 1 partido en 0, 0. Leo para acá, y me da aproximadamente 0,235. ¿Ya? El factor 2, cuando B1 partido en Z es 2,8, voy identifico 2,8 que está como por acá arriba, si se fijan, aquí está el 3, aquí está el 2,8, queda como por la mitad, intersecto al 2,8 que está por acá, y leo para el lado. Y me da aproximadamente 0,49, ¿cierto? Y el último valor, que es cuando beta 1 partido en Z es 0 igual, pero ahora es 1,8 el beta 2 partido en 1, y leo aquí, me intersecto la curva de 0, por acá arriba, leo para el lado, y me da 0,345 pp. ¿Ya? Esos son los valores. Finalmente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular el delta Q como el Q01 por el factor de influencia 0,1 más el Q02 por el factor de influencia 0,2 menos, recuerden que es menos porque estoy restando el triangulito, el Q03 por el factor de influencia 0,3. ¿Ya? Si yo hago eso, y me meto acá en estricto rigor, lo que me queda sería que el delta Q es igual a 43,75 el Q01 por 0,235 que dijimos, más 122,5 por 0,488, menos 78,75 por 0,345. Y el delta Q final me va a quedar como 42,89 kilonewton por metro cuadrado. Y ahí termina el resultado. ¿Ok? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo puedo hacer yo en el Excel. Aquí. ¿Ya? Punto 2. Nuevamente, Q1, Q01, los mismos valores que calculé anteriormente. B1, B2 y Z están acá. B1 partido Z están acá. Y aplico las mismas ecuaciones, pero el delta Q ahora me da un poquito más grande, pero está dentro de los valores que yo calculé de forma manual. Entonces, ahí termina el ejercicio, bien hecho. ¿Ya? Les voy a subir esto para que lo comparen cuando ustedes lo resuelvan a mano. ¿Ya? ¿Dudas que tengan hasta acá? Excelente.
vamos a pasar al otro ejercicio. La fundación tipo L. ¿Cuánto le daba, perdón? ¿En cuál? En el punto 2, al final, el final. El numérico 4512. Ya, Y a mano me daba 42,89 aproximadamente. ¿Ya? ya, profe, gracias. Ya. Ahora vamos a pasar al otro problema. Dice, determine el incremento de tensiones vertical a 7 metros de profundidad bajo los puntos A y E, los dos están a 7 metros, de la fundación en forma tipo L de la figura 3. Me faltó lograr, esta es la figura 3. ¿Ya? Considere que la fundación tiene una carga total de 2.500 toneladas distribuida uniformemente sobre la fundación. Entonces, tiene distribuida uniformemente una carga de 2.500 toneladas. ¿Ya? Lo primero que hay que calcular viene siendo el Q, ¿cierto? Que va a ser la carga que yo apliqué partido del área. Pero el área es esta que vemos aquí, menos esa parte, ¿cierto? Entonces lo voy a poner aquí como que Q es igual a la carga partido un área prima. Y el área prima viene siendo el rectángulo completo menos esa parte. ¿Ya? Entonces, completo esto, si fijan, de aquí a acá mide 11 metros y de aquí arriba mide 7,4 metros, ¿cierto? Calculo 11 por 7,4 menos 3,7 por 6. ¿Ok? 11 por 7,4, que es 3,7 más 3,7, tengo toda esa área grande, menos le estoy restando esta parte, que mide 3,7 menos los 6 metros. Aquí también tengo mis torpeos yo, y también lo hice a manito. ¿Ya? Y me da aproximadamente ese valor que dije anteriormente, vendría siendo el área prima como 81,4 menos los 22,2, el área prima me da 59,2 metros cuadrados, y la carga Q viene siendo los 2.500 toneladas, dividido esa área prima, 59,2 metros cuadrados. Total, me queda que Q es igual a 42,2 toneladas por metro cuadrado. ¿Ok? Esa es la carga que yo tengo aplicada de forma uniforme. Y le puedo denominar Q0 para que no se confundan con las ecuaciones. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí en el punto, importante, voy a calcular lo que ocurre en el punto A 7 metros de profundidad. Entonces yo voy a dividir esta en forma geométrica porque las ecuaciones que yo les he mostrado es para calcular las ecuaciones en una esquina. También le he mostrado para calcular justo en el centro, pero aquí no es el caso. A menos que hagamos todo esto, que está justo en la mitad, menos esta parte que comparte la esquina. ¿Ya? Pero yo lo voy a hacer así. Esa parte y esa parte. Y en este punto comparto el punto A, y en este punto comparto el punto E. ¿Ya? Perdón, tengo el punto E, después lo voy a mostrar cómo se comparte. Entonces, tengo una geometría 1, una geometría 2 y una geometría 3. ¿Cierto? Esta mide 5 por 3,7, la 2 mide 3,7 por 5, ¿cierto? Bueno, la 1 y la 2 son lo mismo, y la 3 mide 3,7 por 6. Entonces, la geometría 1 con la geometría 2 son iguales, y comparten A 3,7 metros, y B 5 metros, Z son 7 metros, ¿cierto? De acá digo que A partido en Z es igual a 0,53 y B partido en Z es igual a 0,71. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir con estos dos valores a nuestros ábacos, y también les tengo un Excel con las ecuaciones del M y N. ¿Ya? Voy al ábaco. ¿Sí? Señor,
Señorita. Eso es una vista superior, ¿cierto? O sea, ya, sí. Sí, esto que yo me paro arriba de la casita y veo la fundación. ¿Ya? Esta es la planta. Esta es la planta. ¿Ya? Profe, Señor. el factor de influencia es adimensional, ¿verdad? Sí, es adimensional. Gracias. Porque es tantas veces la carga. ¿Ya? Entonces vamos acá. El A partido en Z, que está acá abajo, a mí me había dado 0,53, y aquí tengo 0,1, 0,2, 0,5, 0,53, debe estar como muy pegado al 0,5, y tiro una línea hacia arriba, ¿cierto? Y el B partido en Z es 0,71, acá arriba está el B partido en Z, 0,71, muy pegado al 0,7, intersecto, y leo hacia el lado. Ese factor me da aproximadamente, si fue más detallista, como por acá abajo, 0,11. Ahí me dio 0,11. Entonces el factor de influencia para el primer punto es 0,11. Y lo anotamos y lo almacenamos en nuestra memoria. Ahora me queda ver esta parte. La geometría aquí les di como número 3, que tiene 6 metros y 3,7. Y aquí, ¿cuál pasa a ser A y B? ¿Recuerdan? Si nosotros vamos a las gráficas, A y B, A es la dimensión más pequeña y B es la dimensión más grande. Entonces 3,7 es más pequeño y 6 el más largo. ¿Qué quiere decir esto? Que A partido en Z y B partido en Z es igual al mismo valor anterior, 0,53, porque es 3,7 dividido en 7, y el B partido en Z viene siendo 6 séptimos, que es igual a 0,86. Entonces me meto con el 0,53 que vi anteriormente, pero ahora ya no voy con el 0,71, voy con el 0,83 que está un poquito más arriba, bajo, le doy hacia el lado y estoy como la mitad de camino, entonces le voy a poner 0,125. Factor de influencia, 0,125. ¿Ya? Entonces el primer factor de influencia fue 0,11 y el segundo 0,125. Voy a ir acá. 1 y 2 eran iguales y 3 era distinto. El factor de influencia de 1 y 2 era 0,11, 0,11 y este era 0,125. ¿Qué hago finalmente? Digo que el delta Q en el punto A va a ser igual a la carga inicial por 0,11 por 2 más 0,125. ¿Sí? Y eso equivale a 42,2 por 0,22 más 0,125 y equivale a que el delta Q en A es igual a 14,6 toneladas por metro cuadrado. ¿Ok? Esa es la respuesta. ¿Ya? Profe, Señor. el 42,2, ¿cómo lo sacó? Disculpe. Sí, muy bien. Recuerden que tengo 2.500 toneladas distribuidas uniforme. Es carga. Y yo quiero esfuerzo, porque Q tiene unidades de kilonewton por metro cuadrado, o toneladas por metro cuadrado, o megapascales, o kilogramos fuerza por metro cuadrado, por centímetro cuadrado. ¿Ya? Pero esto tiene unidades de toneladas. Entonces, sería la carga partido del área. ¿Qué área? Toda esta área. ¿Ya? Eso. Ya, profe, gracias. No se preocupe. Ya, ahora hay que calcular en el punto E, y del punto E no es tan simple, pero tampoco es que ultra complicado. Les voy a mostrar primero la fundación del punto A. Para poder calcular con ecuaciones del punto A, vamos a aplicar esta parte que aparece acá. ¿Ya? Y yo les dije que en caso que fuese muy pequeño m y n, esta ecuación va a dar negativa. ¿Qué es tan pequeño? Cuando este tangente de negativo dé un error de inconsistencia al Excel, se van a dar cuenta. Pueden jugar hasta qué valor de m y n, esos valores son muy pequeños. ¿Ya? Pero tengo que aplicar la ecuación que aparece acá arriba. M es A partido en Z y n es B partido en Z. Entonces, si yo voy acá y hago la misma ecuación y empiezo a separar, para el punto 1, el punto 2, la forma geométrica 1, 2 y 3, A es 3,7, B es 5,56, la profundidad es 7, calculo M como A partido en Z, y N como B partido en Z,
y aplico la ecuación que está ahí arriba, que yo se la voy a dar gratis, y calculan los valores. Finalmente el Q, que es un único valor, calculo el delta Q como la carga Q por la suma de esos tres factores de influencia. ¿Qué valor me da? 14.17, que es el valor que vemos acá, y que si dijimos y vemos anteriormente, había dado 14,6. ¿Ok? Entonces da un poquito más conservador acá. Entonces con eso me aseguro que la ecuación está bien programada. Vamos a ir al punto E. Para el punto E, ¿dónde estamos? Acá. Para el punto E lo que tenemos que hacer es hacer en realidad tres formas geométricas, ¿cierto? Que vendría siendo toda esta, ojo, toda esta, voy a cambiar de color, más toda esta, ¿cierto? Porque están compartiendo la esquina. La roja comparte la esquina, la amarilla comparte la esquina, pero como ya sumé dos veces esta parte, tengo que restar el triangulito del centro. Este. Menos este rectángulo. Porque lo sumé dos veces, se lo tengo que descontar una vez, ¿cierto? Entonces, veamos. La sección azul es conocida porque es 3,7 y 3,7. Perdón, es 5, me equivoqué yo. Es 5, es conocida porque es 5. Es 5 metros por 3,7 metros, por lo tanto la dimensión más pequeña es 3,7. La roja tiene 5 metros por toda esta distancia, que es 7,4 metros, y la amarilla tiene toda esta distancia, que es 6 más 5, 11 metros, por 3,7. ¿Ya? Entonces, nuevamente, hago mi tablita. Y digo, para la primera forma geométrica, ¿cierto? Que viene siendo todo esto, voy a tener que A es igual 5, B es igual 7,4, Z es igual a 7, me queda A partido Z y B partido Z igual a 0,71 y 1,06. Ahora voy a ver la otra forma geométrica, ¿cierto? Esto. Tengo suma, ¿recuerdan? A partido en Z y B partido en Z es igual a 0,53 y 1,57. Porque B mide 11 metros y Z mide 7. Y A mide 3,7 y beta mide 7. Entonces 0,53. Y me queda la parte del centro, que es esta, 5 y 3,7. Y esa no es necesario calcularla, porque ustedes ya la calcularon previamente, ¿lo recuerdan? ¿Lo recuerdan o no? Y ese factor de influencia era igual 0,11. ¿Ya? Y eso lo almacenamos. Me voy a meter con el 0,71 y 1,6 a la gráfica. Ya. A partido en Z, 0,71. 0,5, 0,71 como por ahí. Subo. Y B partido en Z es 1,06. Está como por acá arriba. 1,06 como por ahí. Bajo. Y leo para el lado. ¿Cuánto me da? 0,16 aproximadamente. Entonces, mi factor de influencia para la gráfica 1 es 0,16. Ahora me voy a meter con el otro, que es la forma geométrica más grande, que decía que A partido en Z era 0,53, entonces 0,53 está bien pegadita al 5, mi hasta arriba, y B partido en Z es 1,57, y 1,57 está por acá arriba, entonces 1,4, 1,57 como por ahí, bajo, leo, y me da como por acá. Y ese valor me da como 0, no, ahí me equivoqué yo. Voy a volver a ver esto. 0,53. 0,53 como por aquí. Y es 1,57, 1,6. Entonces, 1,5, 1,6 este. Leo, intersecto. Y ahí me muevo para el lado.
Y eso me da como 0,13. 0,13. ¿Ya? Entonces, tengo factor de influencia, me voy a ir al lugar, que era delta Q igual al Q0 por factor de influencia 1 más factor de influencia 2 menos factor de influencia 3, que era igual 42,2, factor de 0,16 más 0,13 menos 0,11. Detecto error, me queda 42,2 por, esto da 0,2 y me queda 0,18. ¿Ya? No sé cuánto da eso. Voy a calcularlo al tiro. 42.2 por 0.18 me queda que es 7,6 toneladas por metro cuadrado. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Ahora bien, lo mismo hay que hacer en el Excel. Y ahí hice exactamente lo mismo. A, todos los A, B, todos los B, Z, todos los Z, los M, los N y los factores de influencia. ¿Se fijan? Da muy, muy parecido. Finalmente tengo, a diferencia de la anterior, en la carga 0 más el factor de influencia 1 más factor de influencia 2 menos el factor de influencia 3. ¿Ok? Y ahí termina la ecuación. ¿Fácil? Muy fácil. ¿Qué les recomiendo yo? Que vean la ecuación que no hemos visto, que es la circular, el ábaco circular y las ecuaciones para el circular. ¿Ya? Eso les puedo comentar por ahora. ¿Dudas, muchachos? Espero que hayan entendido la clase. Traté de hacer algo mixto entre las ecuaciones, la gráfica y la pizarra. A veces no es lo mismo, pero le intenté hacerlo mejor. ¿Ya? ¿Profe? Señor.